discutía también cómo se iba a aplicar los fondos de esta taxación, ¿no? de cómo los controlábamos esos fondos. Y lo cierto que en esta lucha también nos venimos codo a codo acercando, y me parecía que era muy importante darnos esta oportunidad que nos pudiera decir y acercar todo lo que viene trabajando en estos años. Así que te agradezco muchísimo de corazón que estés acá con nosotros. ¿Qué decir de la reforma judicial que no hayamos dicho? Yo creo que en primer lugar tenemos que ver esto no como una foto, no es un hecho aislado que hoy estemos hablando de esta reforma, sino que tiene que ver con una película, algo que ya viene ocurriendo a lo largo de los años con otros gobiernos y con este gobierno en particular. Y cuando digo esto es esta cuestión que planteaba recién Eugenio, ¿no? Cómo los jubilados terminan siendo excluidos de esta sociedad todos los días con diferentes tipos de políticas. Cuando se discutió la ley de movilidad jubilatoria, que lo que buscaba era generar mayor nivel de justicia para que los haberes jubilatorios realmente garanticen una calidad de vida al jubilado, porque en definitiva, ¿qué dice nuestra Constitución? Que el haber jubilatorio tiene que ser sustitutivo del salario. Es decir, una persona cuando se jubila no dude en jubilarse porque va a estar peor, tiene que estar mejor, porque entregó toda su vida trabajando para pasar esos años con tranquilidad junto a sus nietos, disfrutando, no postrado en una cama, sino disfrutando de los nietos, de la familia, de salir, de divertirse, de estar con otros, porque es el momento que ya está, ya pasó, la etapa de trabajo ya pasó. Entonces la jubilación debería ser eso, un júbilo, no una desgracia como soy, ¿no? Hoy el que se jubila duda porque dice, bueno, al final voy a estar peor, entonces prefiero no jubilarme. Eso no debería pasar en la Argentina. Entonces cuando planteamos la movilidad jubilatoria, lo que decíamos es que la jubilación sea digna, de los niveles de asegurar y garantizar la calidad. De ahí discutíamos mucho de cómo se calculaba esa jubilación. Y lo que decíamos nosotros es, ojo, le decíamos al Poder Ejecutivo, a Cristina, decíamos, ojo, porque lo que ustedes están asegurando es que la plata del Estado, que quede para el Estado, pero no llegue a los jubilados. No se están garantizando una movilidad que les garantice una buena calidad de vida, se están garantizando una movilidad que los mantenga tranquilos con algún aumento cada tanto, pero que no les cambie la vida sustancialmente. Sí, que le garantice al Estado los fondos suficientes para utilizar esa plata para los intereses que el Poder Ejecutivo quiera llevar a cabo. Eso hacíamos en la discusión de la movilidad jubilatoria. Y además, aclarábamos, ojo con esa fórmula que ni ustedes entienden, porque no es transparente y lo que va a terminar generando es discrecionalidad. ¿Qué significa discrecionalidad? Que el Poder Ejecutivo va a poner el número que mejor le plazca según la situación. Y por ahí lo pone un poquito más arriba en algún momento que sea de elecciones, y por ahí lo pone un poquito más abajo cuando la elección ya pasó. Y eso es lo que teníamos que evitar, porque lo que tenemos que tener es una movilidad justa, que les dé a los jubilados lo que les corresponde. Y eso que decíamos hace varios años, el año pasado lo vimos claramente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que cuando analizamos cómo se calculaba esa fórmula inentendible, porque tuvimos que tener equipos técnicos para poder llevar a cabo y analizar cómo se calculaba ese número, ¿sí? Que no era más que 20 pesos por mes de aumento. Perdón, 20 pesos por día para cada uno de ustedes, no era más que eso. Sin embargo, hay todo un entramado para poder calcularlo. Cuando analizábamos eso, nos dábamos cuenta que los números no cerraban. Primero, el Poder Ejecutivo no informaba de dónde sacaba esa información. Segundo, cuando nosotros nos queríamos buscar a ver si podíamos hacer algún cálculo similar, era imposible acceder, porque la información la publican 3 o 4 meses después. Vaya a saber uno manipulada o no, o sea que pueden presentar esa información más tarde con los cambios que ellos quieran. Cuando queríamos analizar, pedimos un pedido de informe para que ellos nos dijeran de dónde sacar la información. ¿Saben qué nos respondieron? Que no nos podían dar esa información porque nosotros la íbamos a usar en perjuicio de los jubilados. Nosotros no utilizamos la información en perjuicio de los jubilados. Serán ellos que no la quieren dar y que la utilizan en perjuicio de los jubilados. Es más, no hay posibilidad ninguna de que sea perjudicial que los ciudadanos controlen al Poder Ejecutivo. Ustedes, todos nosotros, tenemos el derecho de poder controlar los actos de gobierno. Y lo que están haciendo el Poder Ejecutivo era no permitirnos ese control, ¿sí?
Y nos dimos cuenta el año pasado que estaban cerca de 3% por abajo de lo que ustedes deberían haber cobrado. ¿Y qué es plata? Porque cada peso suma. Moreno dice que con 6 pesos vivimos, pero lo cierto es que con 6 pesos no vivimos. Yo creo que él tampoco debe vivir con 6 pesos. Pero cada peso para el jubilado suma, y suma mucho. Esa fue la primera batalla que se dio y que empezó ya a mostrar cuál era la búsqueda que tenía el Poder Ejecutivo. Que no era mejorar, sino garantizar el uso de esos recursos. Y después vino la estatización de la CFJP. Estatización, a ver, para que nos demos una idea, nosotros creemos que el sistema previsional debía ser cambiado, que obviamente teníamos que tener un sistema que sea estatal, que dependa del Estado, que tenga garantía de un ingreso universal para todos los adultos mayores de 65 años. Universal, porque hay muchos que no pudieron aportar durante toda su vida, ¿sí? Pero esa plata no debía salir del aporte de cada uno de ustedes, sino que debe venir del tesoro, de la plata que recauda el gobierno. De ahí tiene que venir. Pero todos los mayores de 65 años tenían que cobrar un ingreso universal. Y después, obviamente, un sistema contributivo. Vos contribuiste durante toda tu vida, tenés un proporcional de lo que efectivamente aportaste. Y después aquel que quisiera va a un sistema de capitalización que es privado y que ya no depende absolutamente de ninguno de estos estamentos. Pensábamos claramente que había que cambiar el sistema previsional. ¿Por qué? Aparte, esto lo charlamos hace un ratito nada más. Porque mi generación está peor, va a estar peor de lo que están ustedes hoy. ¿Sí? Mi generación va a padecer, no solamente tenemos pasantías, no solamente tenemos que pasar por la flexibilización de caballo, no solamente tenemos monotributo, sino que ahora el sistema de trabajo cambió. Y no son los 10 últimos años de mayores aportes, porque no son los 10 últimos años de nuestra época laboral donde vamos a tener los mayores ingresos. Los mayores ingresos serán entre los 45 y los 55 años, o menos, con suerte. Entonces, si estamos ante esto, el problema del sistema previsional no es solo un problema de los jubilados, no es solo un problema de los que están por jubilar, sino es un problema de nuestra generación, que tenemos que buscar los mecanismos para prevenir que no terminemos el día de mañana, dentro de 30 años, en la misma situación que ustedes o peor. Entonces, cuando discutíamos la reforma y la estatización de la CFJP, decíamos, sí, queremos estatizarla, pero no así. No de esta manera, que lo único que van a garantizar es que el Poder Ejecutivo tome esos recursos para el uso público. Para el uso público, perdón, para el uso privado, porque son de esos mismos sectores, ¿sí? Y no para el uso público de los jubilados en particular. Y fue lo que pasó. Fue lo que pasó. Y nos decían de todo. ¿Qué ocurrió? Bueno, en La Plata tenemos un fondo de garantía de más de 200.000 millones de pesos. Tenemos el sistema previsional con otro tanto. Y esa plata se utiliza para todos los negocios sabidos y por haber de la obra pública del Poder Ejecutivo. ¿Cuánto les llevan los jubilados? Nada. Absolutamente nada. Y ahora, cuando uno se ve ante la reforma, no puede dejar de ver la película, ¿no? La movilidad jubilatoria no fue para los jubilados. La CFJP, la creación de la CFJP no fue para los jubilados. ¿Y qué pasa con la reforma de la justicia? Un poco lo contaba Eugenio y contaba Pablo. Durante todo el año pasado, y un poquito más atrás, hubo una persecución sistemática a aquellos jueces que hacían sentencias a favor de los jubilados. Sistemática. El juez Herrero, que es el juez de la Cámara de Seguridad Social, que se encargó de llevar a cabo que se aplicara una cautelar. ¿Qué significa que se aplicó una cautelar? Una cautelar es un mecanismo de prevención. En vez de los procesos para sacar una jubilación duran más de 4 o 5 años. Entonces, yo tengo que dar con suerte, ¿no? 4 o 5 años para que salga una sentencia que me diga que me van a actualizar mi haber y que voy a poder cobrar lo que me corresponde por derecho. En algunos casos, lamentablemente casi la mayoría, no llegan a cobrarlos. Entonces, una cautelar, ¿qué significaba? Decía, a ver, yo inicio el proceso para que en algún momento me pague lo que corresponde. Pero mientras que todo ese tiempo pasa, yo lo que les pido al Estado es que automáticamente me actualicen el haber. Ya, ahora. Después, si pasan 4 o 5 años, bueno, el proceso terminó, pero ahora, ya mañana, en 30 días, actualícenmelo. Y después ven todo lo que falta. ¿Por qué? Por mi edad, dice el jubilado.
y por mis problemas de salud. Yo esto que ya se me aplique el derecho. Y esto fue lo que hizo el juez Herrero. El juez Herrero dijo, yo de lugar a esta cautelar, automáticamente tiene que aplicarse este derecho, esta persona tiene que actualizar su haber, y agregó que se iba a generar una multa hacia el funcionario a cargo, en este caso la OCE, una multa al funcionario a cargo si no se aplicaba la movilidad inmediatamente. ¿Qué hace el gobierno nacional? Es cuestión de leer el proyecto. Dice que no se van a tomar cautelares que afecten el patrimonio del Estado. ¿De dónde sale la plata para pagar las jubilaciones? Obviamente sale de la plata del Estado. ¿De dónde va a salir? Dice, no se toman cautelares en el caso de tomar la plata del Estado, de aplicar los recursos del Estado, y agrega, se prohíbe que los funcionarios públicos tengan la responsabilidad de aplicar, de que se les sean aplicadas multas o pagar con sus propios ingresos estas multas. Es un proyecto de ley hecho para la cautelar del juez Herrero. O sea, parece hecho a medida. Y agrega otra cuestión, que como bien decía Eugenio y Pablo, la Cámara de Casación. ¿Qué pasa? ¿Por qué la Cámara de Casación? Es simple. La Corte Suprema de Justicia, ¿sí?, ya ha marcado su postura con respecto a los jubilados y ha fallado a favor de los jubilados en la mayoría de los casos. La Cámara de la Seguridad Social, también, con el juez Herrero a cargo de una de las salas, ha fallado a favor de los jubilados. ¿Qué le pasa al gobierno? Está preocupado. Está preocupado que de pronto se nos llene la Cámara de cautelares y de sentencias a favor de los jubilados. ¿Y qué hace? ¿Qué está haciendo ahora? Y recusa. ¿Qué significa recusa? Que le dice al juez Herrero que no puede llevar ningún tipo de juicio. Le dice, no, vos esto no, vos esto no, vos esto no, vos esto no. ¿Qué pasa? Mientras tanto se nos apilan las sentencias, los juicios. Bueno, ¿qué van a hacer con la Cámara de Casación? Ponen a alguien en el medio, entre la Corte y la Cámara de Seguridad Social, que es el juez Herrero, y esa Cámara, esa que ponen en el medio, en realidad va a estar compuesto por jueces que responden al Poder Ejecutivo, porque los van a elegir para el Poder Ejecutivo, y van a evitar que salgan todas las sentencias que vienen saliendo de la Cámara de Seguridad Social. Si esto no es un acto en contra del derecho que tienen los jubilados hoy de cobrar los juicios, díganme qué es, porque yo otra vuelta ya no lo encuentro. Es un nivel de injusticia absoluta hacia ustedes y hacia nosotros el futuro también. Entonces cuando veíamos la reforma, que esto era algo que tanto Pablo como Matías de Guzmán, también otro compañero, cuando empezamos a ver la reforma, automáticamente dijimos, esto va en contra de los jubilados. Y era cuestión después de leer el proyecto para darnos cuenta que efectivamente era así. ¿Cuál es el objetivo final? Dilatar. Dilatar, porque ¿con qué juegan? Fíjense algo que no es menor. La ANSES sacó una resolución que dice que no hay que apelar, que la ANSES no tiene que apelar en los casos de Sánchez, no me equivoco, Badaro Sánchez. ¿Qué significa Badaro Sánchez? Sánchez son los jubilados, digamos, los que se jubilaron en el año antes de la reforma de la CFJP. O sea que son los más viejos, podríamos decir, son los que más edad tienen. Entonces, no, ahí no apelen más, ¿no? Como un dejo de justicia, de golpe que les agarró. Ahora, sí apelan todo el resto. Y lo cierto es que en realidad no deberían apelar absolutamente nada. ¿Por qué una diferencia de 3-4 años con un jubilado? El derecho tiene que aplicarse hoy. Nosotros corremos con una cuestión que es el tiempo. El tiempo. Y este gobierno está jugando con el tiempo. Y está jugando con la vida de todos nosotros. Por eso no estamos hablando de la reforma de la justicia, sino que estamos hablando de una reforma que va a generar mayor nivel de injusticia a la que ya existe hoy. Porque también existe injusticia. Hoy que ustedes tarden 5 o 6 años para sacar una sentencia también es injusto. Que la Presidenta de la Nación vete el 82% móvil también fue una injusticia. Porque la plata, como bien nosotros decíamos, está. Lo que no hay es voluntad política para usar esa plata en beneficio de todos los jubilados. Entonces, nosotros, la verdad que está, la plata está. Hasta anoche estaba.
Hoy está. El problema es que mañana no sabemos. Y a ver, no, la duda no es si está o no la plata. Me parece que nosotros como sociedad nos tenemos una discusión profunda. Y es en donde ponemos a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. O los guardamos bajo la alfombra, como quiere hacer este gobierno, dándole cada tanto dándole cada tanto algún tipo de recursos para que se quede más tranquilo, o entendemos la importancia de que los jubilados tienen que dar una vida digna. Y que los sectores más vulnerables, como son los chicos de nuestro país, también deben tener una garantía. Porque lo que estamos hablando es del futuro y del presente, ¿sí?, de nuestra sociedad. Entonces, para cerrar, ahora abrimos las preguntas. Nos parecía muy importante que discutamos esta reforma, que mañana vayamos al Congreso, ¿sí?, para que sepan que hay todo un pueblo que está diciendo que no queremos que las injusticias sigan avanzando en el país, que no podemos avasallar la división de poderes, que no podemos garantizar de esta manera, como ellos quieren, que siga habiendo impunidad. Porque cuando no solamente los jubilados se van a ver perjudicados por esta modificación, sino que lo que hemos visto en estos últimos días, las denuncias contra la corrupción, la denuncia de las Báez, lo que hemos visto con el ferrocarril Sarmiento, todos los casos de corrupción que llevan, la corrupción mata, dicen claramente, que llevan a la muerte. Nosotros tenemos que evitar que estos niveles de impunidad se sigan profundizando en el país. Y esta reforma de la justicia va a profundizar los niveles de impunidad. Entonces me parecía muy importante que nosotros en este encuentro podamos ver cómo van afectando nuestra vida cotidiana estos grandes títulos rimbombantes que nos muestran todos los días desde los medios de comunicación o de los diarios, o que dice la presidenta como si fueran grandes cambios de avanzada para la sociedad, y que en realidad, más que de avanzada, es un retroceso claro. Y yo creo que acá hay un punto que es fundamental, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos un gran costo de oportunidad. En la Argentina tuvimos muchas oportunidades de reformar realmente los procesos monopólicos, los procesos que había de desconcentración, descentralización, de democratizar realmente los medios de comunicación, de realmente estatizar las FJP. Podríamos realmente haber generado una modificación de aerolíneas. Ahora, lo que hizo este gobierno fue pasar de un monopolio a otro sistemáticamente. Y lo que quiere hacer de alguna forma también es que en vez de democratizar la justicia, hacer una justicia que responda directamente a los intereses, como lo viene haciendo con el resto de las cuestiones que va modificando. Así que me parece que era fundamental que tengamos esta reunión, que podamos ahora generar un espacio de debate y pensar que una vez piensa que las grandes modificaciones no se pueden hacer desde las sociedades. Yo creo que cuando los pueblos están de pie y cuando los pueblos se manifiestan y se movilizan, los cambios son posibles. Así que esperemos que mañana podamos estar todos ahí y abrimos para que puedan abrirse las preguntas. Gracias.